Marcus Rashford llega una temporada como cedido al FC Barcelona procedente del Manchester United y en este vídeo vamos a repasar las ventajas y desventajas que tiene este fichaje, también las distintas posibilidades económicas que tiene ya en la puerta de inscribir al jugador porque actualmente no cumplen con los requisitos que les pide la liga para inscribir jugadores. Ya os adelanto que es echar entre comillas a Ter Stegen y vender a otros jugadores y por último veremos las distintas posibilidades que tiene Hansi Flick de utilizarlo en el ataque del club catalán. Rashford tiene 27 años, nació el 31 de octubre de 1997 en Manchester, Inglaterra, mide 1,80 m, esto me ha sorprendido, creía que era un poco más alto, pesa 70 kilos, ligerito el chaval, su pie dominante es el derecho, aunque le puede pegar con las dos piernas, viene procedente del United, aunque en los últimos 6 meses jugó en el Aston Villa, que tenía una cláusula de 40 millones para ejecutar su compra y finalmente el equipo de Emery, a pesar de que obtuvo buenos números, no se lo quiso quedar y ojo porque ha sido internacional con Inglaterra en más de 60 partidos. El jugador llegó ayer a Barcelona, se sometió a los exámenes médicos y los pasó perfectamente porque está hecho un toro. El equipo culé y el Manchester United han completado toda la documentación, se espera que se una a la gira asiática, que recordemos que este año el Barça no va a ir a Estados Unidos, irá a Japón y Corea. Y ahora tenemos que hablar de las condiciones económicas, que esto nos interesa bastante, es una cesión de un año y si el Barça quiere ficharlo a final de temporada tendrá que pagar entre 35 y 40 millones de euros, que si recuperas al mejor Rashford me parece una ganga espectacular. Eso sí, normalmente de este tipo de operaciones se paga un dinero para tenerlo como cedido. Os pongo un ejemplo muy claro, el año pasado cuando el Chelsea cedió a Joao Félix, el portugués, al Milan, tuvo que pagar el equipo italiano 10 millones de euros. En este caso no se habla de ninguna cifra, eso sí, el Barça tendrá que hacerse cargo de los 10 millones de euros de ficha que cobra el jugador, que es bastante dinero, pero hay que destacar una cosa, y es que Rashford se ha bajado 7 millones la ficha porque en el United cobraba 17 millones solo para salir del club inglés porque estaba desesperado y porque quería jugar en el FC Barcelona. Y la pregunta que nos estamos haciendo todos los amantes del fútbol, ¿por qué el United deja escapar un jugador tan talentoso? Pues lo primero, está enfadado desde el día 1 con Rubén Amorim, que lo descartó en varios partidos y por eso lo cedieron el año pasado al Aston Villa y la verdad que tuvo un buen rendimiento, por lo tanto es algo personal con el entrenador y el club ha decidido confiar en el entrenador y no en el jugador. Y lo segundo, cobra entre 15 y 17 millones, por lo tanto el United dejaría de pagarle una ficha altísima y reduciría bastante la masa salarial, que recordemos que el United la próxima temporada no juega ninguna competición europea. Podría haber jugado la Champions porque jugó la final de la Europa League, ya sabéis que este torneo te da la posibilidad de que si lo ganas jugar la Champions, pero claro, la perdieron contra el Tottenham, uno de sus máximos rivales. ¿Qué cosas positivas puede aportar Rashford al FC Barcelona? Pues yo creo que bastantes y sobre todo empezando por la primera, la motivación. Viene muy motivado, quiere relanzar su carrera, volver a jugar la Champions y disputar el Mundial de 2026 con Inglaterra. Eso sí, lo va a tener muy difícil porque es que siendo delantero allí, con Harry Kane, Jude Bellingham, Cole Palmer, que acaba de ser la estrella del Chelsea en el Mundial de Club, destrozando al PSG, campeón de la Champions, con dos auténticos golazos, e incluso Palmer muchas veces es suplente con Inglaterra, y luego por la banda derecha tienes a Bukayo Saka, la estrella del Arsenal. Pero ojo, un Marcus Rashford en un buen momento y motivado le puede quitar el puesto a cualquier jugador, menos a Harry Kane, que para mí es un fijo de la selección inglesa. Y en cuanto al juego, ¿qué podemos decir? Es un jugador extremadamente veloz, con un buen cambio de ritmo y destacando sobre todo en la liga más competitiva en cuanto a lo físico, que es la inglesa. Por lo tanto, ahí el Barça va a tener un filón en los contraataques, un tiro lejano bastante bueno, sobre todo jugando en la banda izquierda. Recuerdo algún que otro golazo jugando contra el Manchester City, partiendo de esa banda, recortando y marcando por toda la escuadra, desmarca el espacio, que esto está relacionado con la velocidad sin ninguna duda, y luego un 1 contra 1 en carrera, que es envidiable, sobre todo porque tiene mucha técnica, es un jugador muy técnico, tiene buen control, toma buenas decisiones en espacios cortos, es un jugador muy bueno y encima es una alternativa de mucha calidad para cuando Rafinha, Robert Lewandowski y Lamine Yamal quieran descansar, porque juega en todas las posiciones de ataque, banda derecha, banda izquierda, aunque en banda derecha no suele jugar muy bien, no saca su mejor, potencial, pero ha jugado bastantes veces ahí, marcando goles, llegando a línea de fondo, centrando, puede jugar de falso 9, como media punta e incluso como delantero. Es un jugador muy completo, tiene margen de mejora, porque solo tiene 27 años, porque ahora los jugadores llegan hasta los 35, y encima físicamente es un toro, eso nadie lo puede negar, y tiene mucha experiencia en Champions, no llegando a estancias finales, pero sí en partidos importantes. Recuerdo en 2020 que eliminó él solo en el partido de ida, en el Parque de los Príncipes, el partido de vuelta,
perdón, en el Parque de los Príncipes al PSG con un doblete que destrozó al PSG de Mbappé y Neymar, y también en la Premier ha ganado varios títulos importantes siendo protagonista. Y en cuanto a las cosas negativas, lo tengo muy claro. Lo primero, es muy irregular y le falta constancia. En ciertos momentos de los partidos se desconecta de su equipo y ellos van a presionar por un lado, él está por ahí, está media hora sin tocar la pelota, y un jugador de élite de su calidad no puede permitirse esto. Lo segundo, ha tenido problemas con la noche y con la fiesta, ya lo hemos visto que ha sido sancionado 2 veces en el Manchester United por esto, y la verdad que va a una ciudad como Barcelona, que ha hecho que jugadores como Ronaldinho y Neymar se pierdan en esas noches locas. Y lo último, y para mí más importante, es un jugador que no es el que peor presiona del mundo, pero muchas veces no presiona y deja que sus compañeros lo hagan por él, y esto es inaceptable para Hansi Flick. Ya sabéis que el año pasado todos los jugadores tenían que presionar y el que no lo hacía se iba al banquillo, es una regla. Así que ya sabe Marcus Rashford qué tiene que hacer para jugar en el Barcelona y lo que no tiene que hacer. Ahora tenemos que ver los números que hizo el año pasado en su cesión de la segunda vuelta de la Premier League con el Aston Villa, y ojito, me he puesto a repasarlos y son bastante buenos, os lo dejo en pantalla. En 17 partidos marcó 4 goles y dio 6 asistencias, por lo tanto 10 aportaciones de gol en 17 partidos, y jugó la Champions League y casi fuerza la prórroga contra Luis Enrique en el partido de vuelta en el Villa Park, siendo el protagonista del Aston Villa. Y recordemos que el año pasado el equipo de Luis Enrique es que arrolló en la Champions a todo el mundo, menos al Aston Villa de Emery, y gracias a Marcus Rashford hicieron un partido muy competitivo. Es verdad que el Villa no pagó la cláusula que tenía de 40 millones, muy parecida a la que tiene el Barcelona para quedarse con sus servicios, pero porque ya habían fichado otros jugadores y porque su ficha era demasiado alta. 17-18 millones para un equipo como el Aston Villa, muy difícil pagarlos a no ser que sea una mega estrella. Y si queréis ver los números de su mejor temporada, os la dejo en pantalla, que es la 22-23 tras la salida de Cristiano Ronaldo, y sus números son brutales. En 56 partidos marcó 30 goles, dio 11 asistencias, que es un total de participaciones de gol de 41 en 56 partidos. Es una locura, y es un gol o una asistencia cada 106 minutos, cada partido casi, cada 90. De verdad que es un jugador muy interesante, y no tenemos que ir muy lejos. En la temporada 2019-2020 marcó 22 goles y dio 10 asistencias, y en la temporada 2021 marcó 21 goles y dio 15 asistencias. Es un jugador que, si mentalmente está bien y concentrado, te puedo asegurar una aportación de 30 goles por temporada. Dicho todo esto, Marcus Rashford es la tercera opción del FC Barcelona, y esto nos ayuda a entender bastante lo que le espera al jugador inglés en el club catalán, porque os voy a explicar cómo se intentaron dar los otros 2 fichajes de las primeras 2 opciones. Nico Williams siempre fue la primera opción. De hecho, el año pasado estuvieron a puntito de ficharlo, pero Laporta dijo que en los últimos momentos el jugador los traicionó y que simplemente el Barça no tenía dinero. Pero este año el jugador habló con el director deportivo del Barça, Deco, y le dijo: oye, quiero fichar con vosotros, quiero jugar Champions con vosotros, quiero dar un paso más en mi carrera. Por lo tanto, se lo comunicó al Athletic Club de Bilbao, y hubo una guerra entre los clubes de si pago tu cláusula, de si no, vamos a negociar. El Athletic Club de Bilbao dijo: oye, o pagad la cláusula o nada. Y en ese momento entra Félix Taita, quedaros con este nombre, que es el agente del jugador de toda la vida, y dicen desde Barcelona que puso una cláusula en el último momento, que ahora os contaré cuál es, pero es de risa. Y como a Laporta no le gustó nada esta cláusula, que repito, ahora os comentaré que es de risa, llamaron al jugador y le dijeron: deja a Tainta, o sea, deja a tu agente y firma por Jorge Méndez o Pini Zahavi. Jorge Méndez, ya sabéis quién es, superagente, ex representante de Cristiano Ronaldo, que acaba de cerrar la renovación de Lamine Yamal, porque también es su agente, o por Pini Zahavi. También le dijeron que es el famoso agente que dormía en la casa de Neymar y que le quitaron el fichaje al Real Madrid del brasileño. Y claro, la familia de Nico Williams dice: ¿pero qué me estáis contando? Si es que llevamos toda la vida con esta gente. También es representante de mi otro hermano, bueno, de mi hermano, Nico Williams. Y claro, la operación estaba en fase avanzada, incluso se habían programado un reconocimiento médico, pero las condiciones impuestas por parte de Félix Tainta no gustaron nada. ¿Y sabéis cuál era? Las condiciones. Solo le decían al Barça que si el jugador no estaba inscrito en el primer partido de Liga, se iba a marchar totalmente gratis, a pesar de que el Barça pagase los 60 millones. Y es que, ¿qué culpa tiene el chico que quiera estar inscrito y que el Barça tenga problemas económicos? Es decir, se quería asegurar de que no se iba a quedar sin jugar, y me parece totalmente lógico. Pues al Barça esto le pareció inaceptable y empezaron a decirle
a la gente que todo esto era culpa suya. A Nico Williams no le gustó nada esta situación. ¿Y sabéis qué hizo el tío? Pues os lo digo. A principios de julio, Nico firmó una impresionante renovación con el Athletic Club de Bilbao. Firmó por 10 años hasta 2035 con una cláusula de rescisión aproximadamente de 90 a 100 millones, por lo tanto subió entre 30 y 40 millones, que es muchísimo. Y había otros equipos interesados como el Chelsea, el Bayern de Múnich, que claro, con esta cifra pues no creo que vayan a pagarla así como así. Y lo mejor fue el mensaje de Nico Williams en redes sociales tras firmar con el Athletic Club de Bilbao. Dijo esto: lo que pesa es el corazón, y añadió: estoy donde quiero estar con los míos. Obviamente todos sabíamos que había algo detrás y lo hemos descubierto en los últimos días, que lo intentaron vacilar, y es que las cosas así no se pueden. ¿Y cuál fue la segunda opción del Barcelona antes que Marcus Rashford? Pues Luis Díaz, el colombiano, el jugador del Liverpool, y primero el Barça tocó la puerta y dijo: oye Liverpool, ¿cuánto cuesta Luis Díaz? Le dijeron 100 millones y dijo: joder, espero que estén de broma, vamos a negociar. Y el jugador colombiano, por su parte, tenía un acuerdo con el Barcelona y con el Bayern de Múnich, y le dijo: oye, el que se ponga antes de acuerdo con el Liverpool, me voy yo, no quiero estar peleándome que si por uno o por otro. Y el Bayern de Múnich hizo una oferta por 80 millones y el Liverpool le dijo: no, que os he dicho 100 millones, o lo pagáis o nada. Por lo tanto, el Barça no ha podido pagar lo de Luis Díaz porque, uno, no tienen esos 80 millones, y dos, Luis Díaz no va a llegar cobrando 2-3 millones, te va a llegar cobrando 15, 16 millones mínimo. Por lo tanto, el Barça desistió de este jugador y por eso están fichando a Marcus Rashford. ¿Y por qué os cuento toda esta historia? Pues lo primero es que, aunque Rashford sea un gran jugador, era la tercera opción, por lo tanto que no nos vendan milongas de no, es que era la primera opción tal, no nos engañéis. Y la segunda y más importante, el jugador ha confiado en el Barcelona sin saber si lo pueden inscribir, es decir, el jugador ya es propiedad este año como cedido del Barcelona, pero está esperando a que el Barça cumpla con los requisitos económicos para que lo pueda inscribir, porque por ahora no cumplen con la regla 1-1 que le pide la Liga. ¿Y qué tiene ¿Qué tiene que hacer el Barça para cumplir con esta regla? Pues tienen varias opciones y vamos con la primera, que es de la que más se está hablando: una posible venta de Marc-André ter Stegen o convencerlo de que se opere de la espalda. Os lo explico muy rápido. El Barça ya no cuenta con el portero alemán, han fichado a Joan García y será titular 100%, y no solo eso, ter Stegen necesita jugar para ir al Mundial y Nagelsmann ya lo ha llamado y le ha dicho: o juegas esta temporada en algún equipo o no vas a ir al Mundial, o por lo menos no vas a ser titular. Y encima lleva muchísimos años esperando a la sombra de Neuer para quedarse sin el Mundial, pues sería una faena para el portero. De verdad, lo que le está haciendo el Barça no tiene nombre a su capitán. Pero bueno, este es otro tema. Por lo tanto, si el Barça lo vende, podría dejar 30 millones y ahorrarse su ficha de 20 millones para inscribir a Rashford y a otros jugadores como Joan García, que todavía no ha sido inscrito en la Liga. Y la segunda opción es que ter Stegen se opere de la espalda y, digamos, hasta diciembre, que se recuperaría, dejase un cupo económico para que entrasen su sustituto Joan García y Marcus Rashford. Pero ya os digo que la situación es bastante complicada. También se habla de otras ventas, de un central como Christensen, Pau Víctor también tiene que salir, y hace poco ha salido Pablo Torre al Mallorca, que lo ha vendido el FC Barcelona. Por lo tanto, se están deshaciendo de esa masa salarial, pero el Barça todavía no ha recibido ningún ingreso para entrar en la regla 1-1. Por lo tanto, Marcus Rashford no estaría inscrito hasta que ter Stegen haga un movimiento, se opere o sea vendido por el FC Barcelona. Ya está, hemos acabado el vídeo. Ponedme en comentarios qué opináis de este pedazo de fichaje. Yo creo que Marcus Rashford es un gran jugador, que en el United es muy difícil destacar. Él lo ha hecho, por lo tanto, tiene un mérito espectacular, y veremos qué ocurre en el Barça. Yo creo que incluso le puede quitar la titularidad a Robert Lewandowski o a Rafinha. Ojo, es mi opinión. Así que nada, dicho esto, os envío un beso guapos, os envío un beso guapas, y como siempre os digo, nos vemos muy pronto.